Planea emitir un bono Bitcoin de $1.000 millones en parte para financiar la construcción de una nueva ciudad Bitcoin cerca de un volcán. Yo pregunto, ¿es esto una buena idea? ¿Cuáles son los ¿Cómo que pros no? y los contras? Lo Mira, discutiremos. a nivel internacional, aquí vamos. Ok, Ricardo, yo sé que esto del anuncio el bono volcán o el bono del Bitcoin, de la ciudad del Bitcoin en El Salvador ha creado un montón de controversia y mucho buzz, o sea, mucha gente hablando del tema. Yo quiero que escojamos la división en dos, o sea, la discusión en dos partes. Vamos a dividirla primero es analizar estrictamente el bono, lo que ellos anunciaron. O sea, ellos están buscando $1.000 millones, lo estarían buscando a través de un instrumento de renta fija, donde ofrecen pagar un 6,5% por 5 años, después va flotante por el valor del Bitcoin. La mitad de ese dinero se invertiría en Bitcoin y la otra mitad se invertiría en una ciudad. Si lo vemos estrictamente hablando y comparándolo con otro tipo de instrumento similar, o sea, ¿cómo lo ves tú? El bono volcán versus un bono, por ejemplo, emitido por el gobierno de El Salvador. Bueno, sería un muy mal negocio. En estos momentos, por el perfil de riesgo que tiene el país, si se emitieran los bonos tradicionales, por llamarle de alguna manera, El Salvador tendría que pagar posiblemente una tasa cercana al 16-17%. En cambio, acá solo se está ofreciendo una tasa del 6,5%. La apuesta del gobierno es que quienes compren estos bonos Volcán sean principalmente bitcoiners, que no le presten atención a los aspectos financieros, sino sobre todo se enamoren del proyecto del Bitcoin City, porque el Bitcoin Exacto. City está planteando que sería una ciudad autosostenible, tendría su propio aeropuerto, puerto, además se convertiría en una zona privilegiada donde no van a pagarse impuestos, cero impuestos sobre la renta, cero impuestos sobre la ganancia de capital, y casi se estaría anunciando la ciudad del futuro, porque además se estaría generando energía geotérmica que permitiría el minado de Bitcoin. La apuesta del gobierno es incluso que el precio del Bitcoin suba tanto que esto sea un negociazo, no solo para el gobierno, sino para quienes compren esta deuda. Lo que sucede es que la realidad es mucho más compleja. Fíjate que ellos ofrecen el 6,5%. Si tú ves, vamos a decir, a tomar el bono a 10 años de El Salvador, o sea, emitido por el gobierno de El Salvador, el yield o la tasa estaba cerca del 13%. O sea, que hay una diferencia. Entonces tú dices, ¿para qué yo voy a comprar uno de 6,5% versus uno de 13%? Para eso compro el bono del gobierno. Ahora, el argumento que ellos dicen es que no, es que estás comprando Bitcoin. Entonces, aunque te garantizamos un 6,5%, garantizamos entre comillas, porque eso desde el punto de vista técnico sí, pero en la realidad hay que ver cuando se emita todo eso, qué pasa. Entonces, yo te pago 6,5%, pero la diferencia es que tú lo vas a ganar en la apreciación del Bitcoin. ¿Qué de malo tiene eso? Bueno, lo que sucedería en este caso es que le convendría más a las personas que actualmente tienen Bitcoin seguirlo manteniendo en Bitcoin y no arriesgarse a prestarle al gobierno, sobre todo dadas las características de la situación financiera que tiene y donde el riesgo de impago es muy alto. Por eso es que los mercados tradicionales han reaccionado de la manera en que hemos observado este año. Para poner un ejemplo, el perfil de riesgo de El Salvador medido por el ENVI desde el 30 de abril hasta la fecha se ha aumentado más de un 100%, algo que no se ha observado en todos los países de América Latina. Ahora, esa crítica que la he escuchado en otros lugares, el contraargumento de ellos es que esto es una guerra contra el Bitcoin. Como el Bitcoin está revolucionando y está rompiendo con todos los canones del sistema financiero internacional tradicional, por eso es una guerra contra, digamos, cuando hacen este tipo de anuncios, en realidad están contra el Bitcoin. ¿Qué dices tú? Bueno, se puede ver de esa manera, Los pero en realidad opositores, lo es que uno claro. observa a partir de los análisis financieros es que no es una cuestión contra el Bitcoin, sino la forma como en el caso de El Salvador se está utilizando. Obviamente, desde el gobierno salvadoreño la apuesta es que si esto funciona bien, podrá decirle a los organismos financieros internacionales como el BID, el Banco Mundial, el propio Fondo Monetario Internacional, no los necesitamos. Y por otra parte, también pueden incluso decirle a la propia comunidad internacional, no lo necesitamos, porque eso se da un contexto, por ejemplo, de debilitamiento democrático. El punto es que hasta ahora la reacción de esos mercados
financieros tradicionales no ha sido la que el gobierno esperaba. Si lo vemos desde el punto de vista estrictamente financiero, o sea, comparando este instrumento financiero versus otro instrumento y decidir si compras o no compras, y vemos que hay muchas más críticas, digamos, aquellos que no están metidos dentro de la ola del Bitcoin, porque hay sus defensores. ¿Cuál es la razón entonces? ¿Cómo tú explicarías este anuncio, esta forma de presentar esta idea con bombos y platillos? O sea, ¿qué otra explicación pudiera existir? Fíjate que si le quitamos el show de este anuncio, lo que creo que encontraríamos es una medida de desesperación, porque el gobierno había estado anunciando en diferentes ocasiones que estaba negociando un acuerdo por $1.300 millones con el Fondo Monetario Internacional. El fondo ha salido a aclarar que no es así. Entonces el gobierno salvadoreño en estos momentos tiene un problema de acceso a financiamiento. El próximo año, solo en deuda de corto plazo, se vencen alrededor de $2.000 millones y no tiene asegurado para financiar la brecha presupuestaria, que son alrededor de $450 millones. Y además, como el perfil de riesgo se ha disparado tanto, tampoco ha podido salir este año a emitir bonos en los mercados internacionales. Entonces, en realidad, lo que el gobierno está buscando son nuevas alternativas que permitan conseguir dinero. La pregunta del millón es si van a estar dispuestos los inversionistas a financiar al gobierno en esta nueva propuesta a través de un Bitcoin. Claro que sí, de hormiga en hormiga se hace un Bitcoin, montón. De la poca información que se tiene es que posiblemente se cree una especie de bolsa de valores en El Salvador. Exacto. Lo cual implicaría someterte al marco legal e institucional del país, que lo que hemos observado este año ha sido un completo deterioro. En realidad, quienes vayan a comprar este tipo de bonos tendrán que saber que están asumiendo un riesgo muy alto y que a la larga el que no arriesga no gana. ¿Cuál es el miedo? En el propio Bitcoin. Hasta ahora la apuesta al Bitcoin en El Salvador, o sea, ¿cuál ha sido la reacción? He visto varias encuestas donde no es muy popular. Los negocios no están ofreciendo, por ejemplo, descuentos en Bitcoin, lo ofrecen en dólares, pero no lo están ofreciendo en Bitcoin. Porque no lo han visto. No lo han visto del punto que siguen siendo dominadas por ¿cuál ha sido hasta ahora? Las futuras visiones lo ven. Estos son cerrados en el presente, no ven más allá del futuro. Mira. De rechazo en su mayoría, la mayor parte de transacciones se siguen haciendo en dólares. De entre septiembre y octubre, del 100% de remesas, solo el 3% se hicieron a través de Bitcoin. Así tiene que ser, así comienza todo. No todo se va a dar, viva la flor que la mía es mejor. Todo comienza desde abajo, desde el arranque. No vamos a comenzar desde arriba a tirar billetes, no. Hay que levantar todo de abajo. Y una alta dosis de opacidad. Ricardo Castaneda, fue un gusto haberte tenido en el programa. A mí también, bye. Un placer, Xavier. Jaja.